Buenas noches, amigos televidentes, de nuevo con ustedes. Esta vez tampoco está conmigo Mónica. Desafortunadamente ya ha sucedido 2 veces, pero no va a ser de costumbre. Estos son casos excepcionales. El tema que deseo tratar con ustedes es sobre las organizaciones multilaterales, organizaciones internacionales, y como ejemplo voy a citar la OEA. Ayer salió en primera plana en los diarios que no se había llegado a un acuerdo sobre la actuación de esa organización americana con respecto a Venezuela. Y esto trae una serie de interrogantes que se me ocurre analizarlos con ustedes aquí públicamente. Primero, ¿qué es la OEA? ¿Qué significado tiene? ¿Por qué los países pertenecen a una organización de esa índole? Existe la ONU, que es la madre de todas las organizaciones que surgió post Segunda Guerra Mundial, y tenemos las, en este caso, continentales o regionales. Y debemos de pensar, creo yo, en ¿cuál es este concepto? El origen de la OEA, que es la Unión Internacional del Nuevo Mundo, fue propuesta por Simón Bolívar en 1826 a raíz de la Guerra de Independencia de América del Sur. Simón Bolívar tenía este concepto de que los países de este continente deberían unirse, y lo vio de un punto de vista militar, formar una liga de repúblicas americanas con la idea de unir sus fuerzas militares en un pacto de defensa que pudiera obviamente evitar que las naciones colonizadoras, en este caso y muy en particular España, pero también estaba Estados Unidos, pudieran ser intervenidas de nuevo por los países colonizadores con fines de recuperar esas colonias que eran muy ricas para los gobiernos europeos. Esta idea, de hecho, desaparece con la Gran Granada, Colombia, Venezuela, Perú, todo ese sector en América del Sur, que eso desaparece, e igualmente la desintegración de los países de América Central. Esa idea que también contemplaba un parlamento supranacional de esos países para mantener una unión que podía llegar a ser de enfoque jurídico, con leyes en común, que pudiera llegar a un concepto de desarrollo económico. Muchos de estos países continuaban dependiendo de la madre patria para sus productos, y de hecho querían tener ese grado de independencia del nuevo continente, o podemos llamarlo de aquel continente americano, que existía en aquel momento, donde aún había colonias, una serie de colonias de los países europeos. No olvidemos que Belice todavía era territorio británico, como era la Guyana francesa, Surinam, que pertenecía a Holanda, las islas del Caribe, mayormente en número de Gran Bretaña, Cuba seguía siendo español, Puerto Rico español, República Dominicana aún no había sido independiente, no había llegado a su independencia. De hecho, en 1826 estaba ocupada por Haití, y no había logrado en ningún momento su independencia. Pasó de hecho de colonia española a ser ocupada por Haití. Es decir, había una serie de peligros, como ellos lo percibían, de que los europeos, ya fuera España o fuera Gran Bretaña, pudieran volver a tratar de, si no reconquistar los territorios perdidos, cuando menos influenciarlos, teniendo presencia
en este continente. Este concepto de la OEA fue evolucionando y ya para el año 59 surge la Comisión de los Derechos Humanos, ya enfocado hacia ese nuevo concepto que surge en la década de los 50, de que el ser humano tiene derecho y como tal se establece una serie de reglas bajo ese concepto. El mismo año 59, y no hay que olvidar que en el año 59, en enero, es cuando Fidel Castro entra en La Habana y por consiguiente Cuba empieza a mostrar ya un grado bastante independiente del resto de América. Un gobierno de corte puramente socialista que rompe con el esquema de las dictaduras que existían en aquel momento y es hasta cierto punto coincidencia y no de que ese mismo año 59 surja esta Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, igualmente surge el Banco Interamericano de Desarrollo con fines de proveer recursos a los países que en aquel momento en el continente requerían estas facilidades financieras para su desarrollo. En el 79 ya surge la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Esto es una corte que los países miembros obviamente se someten a su criterio. Hasta qué punto cumplen con la decisión de la Corte queda por verse. En tiempos recientes, República Dominicana se quejó y criticó muchísimo a esta Corte Interamericana de Derechos Humanos por sus declaraciones sobre el maltrato de haitianos en este país. Es decir, no solamente el maltrato, el hecho de que se le quitara el derecho a una ciudadanía a generaciones que databan del año 1929, y esto fue muy controversial y de hecho, de nuevo repito, muy criticado por las autoridades dominicanas y en general por el pueblo dominicano. En el año 2001 surge también la Carta de la Democracia Interamericana. Ya nos vamos yendo desde los derechos humanos al concepto de democracia y lo que se establece es fortalecer como propósito y objetivo, fortalecer la paz y seguridad del continente, promover la representación democrática, instituciones y representación democrática con el debido respeto a la no intervención. Y esto marquémoslo porque nos vamos a referir a este concepto de la no intervención y fortalecer la democracia en términos generales que surge en el 2002 con el hecho de que la OEA sí ofrece observadores en las elecciones libres y esto es con la idea de asegurarse que se promueven las prácticas democráticas y los valores correspondientes al sistema democrático. Y de ahí que la OEA ofrece estos observadores que han venido a República Dominicana en las elecciones que hemos tenido desde que el país pasó al concepto democrático en la década de los 60 del siglo pasado y continúan visitando, excepto países como Venezuela, que ha sido contrario recientemente a la actividad que este país y su enfoque hacia este país sudamericano, que la OEA, mejor dicho, ha mantenido, y por consiguiente se niega a recibir estos observadores. Así que tenemos defender los derechos humanos y también promover el desarrollo de estos países. Hay una serie de elementos intercalados en todos estos objetivos y estos propósitos de la OEA. Ahora, traigo esta importante institución a la palestra por el hecho de que en estas últimas votaciones que hubo con respecto a Venezuela, donde habían ya 23 países representados en esta última reunión de hace 3 días en Washington, que es la sede de la OEA, que estaban representadas por los ministros de Relaciones Exteriores de 23 países miembros de la OEA, que son 35, entre ellos Cuba, que primero
fue sacada de la OEA en el 62 y posteriormente invitada a unirse de nuevo en tiempo mucho más reciente a la OEA, y que el gobierno cubano sencillamente ha rehusado tener esa facilidad de continuar perteneciendo o volver a pertenecer a ese ente interamericano. De hecho, en esta se esperaba que hubiera unas declaraciones de la OEA, en algunos casos un poco fuertes, en otros menos fuertes, con respecto a la situación de Venezuela. Y ya llevaban en otras reuniones anteriores, había una idea de ir en esa relación, de que hacer que el gobierno venezolano reconociera que se ha debilitado los conceptos democráticos en ese país y que se requiere, aquellos que fueron un poco más extremistas en su enfoque, de que se hagan unas nuevas elecciones para permitir que el pueblo venezolano decida hacia dónde va en estos momentos, cuál va a ser su futuro, contrario a las políticas que ha propuesto el gobierno actual en Venezuela. Vamos a una pausa y volvemos con ustedes. Soy Miquel Rodríguez, soy maestro de obras civiles, formo parte de los más de 5.000 dominicanos que trabajamos en el proyecto Punta Catalina. Este proyecto ha traído mucha luz y esperanza a toda la región sur. Hay muchos comentarios, muchas dudas con relación al proyecto. Yo que trabajo aquí, que conozco la verdad, voy a contestar tus preguntas. ¿Qué cambiará en RD gracias a Punta Catalina? Lo primero que se van a acabar los apagones, porque vamos a producir más energía. Y además se va a reducir el costo de la energía en un 28%. ¿Por qué se hizo una planta de carbón? Lo primero que no es el carbón común que conocemos para cocinar. No tiene nada que ver con eso. Este carbón es el carbón mineral extraído del subsuelo de la Tierra y es el combustible más abundante del planeta. Esto reduce nuestra dependencia del petróleo y nos permite producir energía más barata. Yo me siento muy orgulloso de formar parte de Punta Catalina. No se deje engañar más. Es tiempo de que llegue la luz. Punta Catalina es 100% energía. Patricia Gutiérrez Fiallo utiliza los servicios de Silhouette, by Isabel Green, salón y maquillaje. Calle Sócrates Nolasco número 5 en San Chenaco. Teléfono 809-566-8379. Silhouette, salón y maquillaje. El sobrepeso y la obesidad infantil afectan un 20% de los niños y niñas dominicanos. Es un grave problema que va en aumento, causado por una alimentación inadecuada y por escaso ejercicio físico. Entre las complicaciones que se pudieran presentar, tenemos las enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, enfermedades osteoarticulares, diferentes tipos de cáncer y discapacidad. Es vital que los padres y los educadores fomenten en los niños y niñas una buena alimentación y más ejercicio físico. Comer y vivir saludable es un hábito que se aprende. La obesidad infantil se puede prevenir. Campaña de prevención de la obesidad infantil con el aval de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Noroeste, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Bien, pues decididamente algunos de estos países que buscaban una declaración un poco fuerte en el sentido de hacer que Venezuela pusiera en práctica unos cambios a la política que mantiene el gobierno actual.
y esa sería pues unas elecciones, cosa que hasta ahora el gobierno ha rechazado. Además, la OEA ha criticado algunas de las medidas que se tomó ese gobierno, como debilitar el sistema democrático, quitarle el poder al ente legislador y pasarlo, por ejemplo, al jurídico, totalmente ilegal en un concepto democrático, y llamar a una constituyente, como se quiere llamar ahora, para, de hecho, montada bajo la estructura del poder jurídico, que es nombrado por el presidente de la República, para llevar una constituyente que la oposición en Venezuela considera que sería favorable al gobierno actual, o sea, de mantener el gobierno que ellos mismos, en esa oposición cada vez más creciente, rechazan. Y no hay que olvidar que ya las muertes por concepto de protestas en los últimos 3 meses ya exceden los 70, y por lo regular son gente joven, gente rebelde, que no son los únicos que salen a la calle, pero son aquellos que son más agresivos en sus ideales, aquellos que representan los estudiantes, la innovación. Pero no cabe duda que la situación económica y la situación política en Venezuela en estos momentos es extremadamente inestable y una situación que no es soportable. Ahora bien, ¿qué es lo que queremos destacar en esto? Entre los países que se opusieron a que la OEA tuviera una declaración específica sobre cómo actuar en estos momentos en Venezuela, y cuando hablo de actuar me refiero al gobierno venezolano, no a la OEA como ente de tomar medidas en estos instantes que fueran dramáticas, sino más bien hacer que el gobierno venezolano reconozca que tiene que volver a los valores democráticos para poder reconocer lo que la oposición del pueblo, que es un núcleo sumamente importante, en algunos casos se considera mayoritario, desean. Y evidentemente tomar las medidas necesarias para mejorar la situación económica que está creando un éxodo enorme de venezolanos a los países colindantes, entre ellos República Dominicana. Y eso lo vemos en las calles con aquellos venezolanos que vienen buscando mejorar sus condiciones de vida, muchos profesionales que se ven sometidos a actividades informales como vender refresco o arepas en las calles dominicanas. Esta situación, evidentemente, de un punto de vista humanístico y de un punto de vista de concepto de legalidad democrática, requiere que se tomen ciertas medidas. República Dominicana, en este caso, en las votaciones, se negó a unas declaraciones de tal índole de la OEA, considerándola que sería una inherencia en el país, algo que pertenece a una solución interna del país, y que todas estas declaraciones, cualquier otra medida que pueda tomar un ente como la OEA, podía ser inmiscuirse en los problemas netamente internos del país. Cita la prensa al ministro dominicano de Relaciones Exteriores diciendo que eso es un concepto que defiende el gobierno dominicano, de no inmiscuirse en los asuntos de otros países, y de hecho que espera que esto se resuelva, lo que propone República Dominicana, en ese país propiamente por venezolanos, por la vía democrática. Pero esto evidentemente ignora el hecho de que la democracia no está funcionando como tal en Venezuela. Y lo que existe en Venezuela es un gobierno electo democráticamente con un ente que es el Congreso, que fue electo opositor al gobierno, que ya demuestra, de hecho, en esas elecciones el deseo de la mayoría de los votantes, y por consiguiente ese concepto democrático no se está respetando, lo que se está debilitando. Así que cuando se alega que no se debe intervenir en ningún otro país, y eso sí lo dice, de hecho, los objetivos y propósitos de la OEA, de no intervenir directamente en ese país, pero por otro lado habla de mantener
los valores democráticos, el decir que eso se debe resolver en un país por valores democráticos, cuando la democracia no está funcionando como tal, es para mí una salida fácil al problema. Yo creo que lo que tenemos que ver en los países de este continente, como en otros países, es para qué existen estos entes como la OEA, las Naciones Unidas. Si la OEA habla de defender y fortalecer los valores democráticos, entonces eso indica que Cuba, donde no existe una democracia, pues tiene dos alternativas. O no debe de pertenecer a la OEA, como ha sucedido por mucho tiempo, bajo mucha presión de los Estados Unidos, o pertenecer a la OEA, pero sabiendo que no cumple con esos valores fundamentales del desarrollo democrático en este continente. Eso no le quita el derecho de pertenecer, pero que se sepa que uno de los propósitos y conceptos de esa unión, de ese grupo que lo forman los 35 países, o deben formarlo, los 35 países de este continente, como base es esa la condición. Y al no cumplirlo, pues se trata de reconocer que el país existe y que dentro de esta unión de países, pues Cuba irá modificando, el gobierno cubano, su enfoque y ya introduciendo, a medida que lo permita la evolución, para no crear una contrarrevolución en Cuba, que se vayan buscando introducir en Cuba estos valores democráticos como se busca en este concepto de la OEA. Otra breve pausa y volvemos con ustedes. Soy Miquel Rodríguez, soy maestro de obras civiles, formo parte de los más de 5.000 dominicanos que trabajamos en el proyecto Punta Catalina. Este proyecto ha traído mucha luz y esperanza a toda la región sur. Hay muchos comentarios, muchas dudas con relación al proyecto. Yo que trabajo aquí, que conozco la verdad, voy a contestar tus preguntas. ¿Qué cambiará en RD gracias a Punta Catalina? Lo primero que se van a acabar los apagones, porque vamos a producir más energía. Y además se va a reducir el costo de la energía en un 28%. ¿Por qué se hizo una planta de carbón? Lo primero que no es el carbón común que conocemos para cocinar. No tiene nada que ver con eso. Este carbón es el carbón mineral extraído del subsuelo de la Tierra y es el combustible más abundante del planeta. Esto reduce nuestra dependencia del petróleo y nos permite producir energía más barata. Yo me siento muy orgulloso de formar parte de Punta Catalina. No se deje engañar más. Es tiempo de que llegue la luz. Punta Catalina es 100% energía. Patricia Gutiérrez Fiallo utiliza los servicios de Silhouette, by Isabel Green, salón y maquillaje. Calle Sócrates Nolasco número 5 en Sanchenaco. Teléfono 809-566-8379. Silhouette, salón y maquillaje. Noroeste, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. El sobrepeso y la obesidad infantil afectan un 20% de los niños y niñas dominicanos. Es un grave problema que va en aumento, causado por una alimentación inadecuada y por escaso ejercicio físico. Entre las complicaciones que se pudieran presentar, tenemos las enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, enfermedades osteoarticulares, diferentes tipos de cáncer y discapacidad. Es vital que los padres y los educadores fomenten en los niños y niñas una buena alimentación y más ejercicio físico. Comer y vivir saludable es un hábito que se aprende. La obesidad infantil se puede prevenir. Campaña de prevención de la obesidad infantil con el aval de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
Bien, entonces tenemos esta cuestión como las Naciones Unidas. En las Naciones Unidas hay países que lo componen gobiernos dictatoriales, hay países opuestos, no olvidemos la época de la Unión Soviética, un país que no era democrático, ni mucho menos, ni el bloque soviético, y por otro lado estaban las democracias occidentales, y todo estaban las Naciones Unidas, porque estas instituciones se tienen que ver como un ente donde los países, desde el más pequeño al más grande, pueda expresar sus opiniones, pueda contribuir con ideas, pueda inclusive hablar sobre los logros que ha obtenido en cualquier medida social de derechos humanos o cualquier ley en principio que mejore el medio ambiente, por ejemplo, y hablar sobre esto en la Asamblea General de las Naciones Unidas y expresar sus ideas y, por supuesto, criticar a cualquier otro país dentro de ese núcleo que no haya cumplido, que haya, si no incumplido, cuando menos haya afectado a otros miembros de esta asociación. Y ahí, por lo tanto, hay países representativos del pueblo a través de las elecciones y otros que no lo son. Pero ese es el fórum para ello. Y no se obliga de una manera forzada a que nadie tenga un sistema de gobierno que otros no tienen. Pero después surgen los derechos humanos. Y los derechos humanos, dentro de esos derechos humanos existe el derecho del ciudadano a elegir sus gobernantes. Y eso solamente se logra en unas elecciones libres. Por consiguiente, aquellos países que tengan un gobierno dictatorial no cumplen con ese requisito de derecho humano que solamente se puede desarrollar a través de un proceso democrático. Esto es un conflicto de intereses de instituciones que se crearon cuando el mundo era más simple y hoy ya tienen mucha más complejidad. Así que lo que tenemos que ver cuando hablamos de la OEA es, primero, en decidir de no intervenir esas intervenciones en un país, tenemos que cuidar qué es lo que queremos decir con intervención. República Dominicana es muy susceptible a esto de inherencias foráneas en la política o en la vida del país, porque ha sido el único país en este continente que ha sufrido 2 invasiones militares de Estados Unidos, una en el 16 al 24 y la del 65-66. Y por consiguiente el país está siempre muy atento a que cualquier declaración o cualquier acción pueda resultar en lo que sufrió la República Dominicana, y en la segunda del 65, los Estados Unidos, después de intervenir unilateralmente, días después, creó entonces la Fuerza Interamericana de Paz, aprobada por la OEA. Pero en aquel momento Estados Unidos tenía un control absoluto sobre la OEA y todavía existían en América Latina una serie de gobiernos dictatoriales que obviamente apoyaba a Washington y viceversa. Y de ahí que vinieron aquella Fuerza Interamericana de Paz, cuyo componente, segundo componente mayor en número después de Estados Unidos, era Brasil, donde existía un gobierno dictatorial. Así pues, eso ya ha cambiado. Hoy cuando se habla de la OEA, las limitaciones que puede tener la OEA, es hacer declaraciones que primero refleje el concepto, los propósitos y objetivos de la OEA, tiene que reflejarlo. Segundo, que esos países busquen de manera pacífica de que se solucione conflictos dentro de esos países. Esos conflictos no son únicos de los países, afectan a todos los otros países de la región. Y este continente no es único, lo estamos viendo en Europa, donde el conflicto de Siria afecta a Europa, donde la gran pobreza y el desajuste social que hay en África afecta por la llegada de tantos inmigrantes y refugiados políticos y de índole, por supuesto, religiosa y económica. Por consiguiente, esto existe y estas instituciones buscan que sean ecuánimes, que no incidan en forzar necesariamente por medidas de coerción lo que se haga en un país determinado, pero sí hacer ver que se requieren cambios, porque entonces debemos diferenciar entre un reconocimiento gubernamental y lo que ese gobierno representa.
Y no podemos olvidar que lo que se busca aquí es el bienestar del ser humano, del pueblo, del ciudadano, no del gobierno. No hay que olvidar tampoco que la OEA en 1960 le impuso un boicot a la República Dominicana con el gobierno de Trujillo. Y ese boicot se podía considerar, y el gobierno de Trujillo sí lo consideró, como una injerencia, una intervención si se quiere, pero una injerencia en los asuntos internos de República Dominicana. Y esa intervención fue muy apoyada por el gobierno de Venezuela, del entonces presidente Betancourt, e igualmente por países que existían como Cuba precisamente en aquel momento, porque se consideraba que una manera de cambiar, de forzar a un cambio de un gobierno dictatorial como Trujillo, era creándole esa presión de boicot. En ese caso también hay que reconocer que Trujillo intervino fuera del país. El ataque que hoy se consideraría terrorista en Caracas al presidente Betancourt fue preparado y programado por el presidente entonces Trujillo. Y por consiguiente, o bueno, Trujillo como dictador fuera o no presidente, pero él manejaba el país. Y de hecho eso forzó a la OEA a tener que ponerle freno a República Dominicana. Tal vez aún más que el asesinato de las hermanas Mirabal o lo que resultó el crimen de una manera cruel de aquellos que vinieron en el desembarco del 14 de junio, y por consiguiente esto era que ya el país estaba saliendo de su territorio, influenciando cambios de una manera violenta fuera del mismo. Así pues, consideremos qué es lo que buscamos. Si se busca mejorar las condiciones de Venezuela, cuyas condiciones actuales sí afectan por el movimiento de venezolanos que salen de su país, porque hay una pobreza y un hambre que no se explica, porque hay una política que de hecho está debilitando todo el sistema productivo de Venezuela. Hay política que está dividiendo y ha dividido el país en dos, y no se puede seguir culpando al imperio o fuerzas externas, sino que de una manera pacífica y de una manera conjunta, los países a través de organismos como la OEA o las Naciones Unidas deben de dejar ver cuál es su sentir en un grupo, un ente al cual ellos pertenecen, y deben de pertenecer con un propósito, y el propósito no es solamente defender sus intereses, que se entiende que así sea, sino también que se respeten igualmente los intereses y los derechos de todos los ciudadanos de todos los países de este continente. Así que se revisen de nuevo los países en qué significa la OEA, si le deben algún favor a un gobierno determinado, que eso se debe tomar en cuenta, pero cuál es realmente la esencia, y la esencia son las libertades, la democracia, el bienestar de todos los ciudadanos de este continente, y no necesariamente pagar favores a ciertos gobiernos o sencillamente el sentirse de que yo no quiero que intervengan en mi política interna y por consiguiente no voy a hacer que se intervengan en política de otros países. Cuidemos entonces, analicemos el porqué y veamos dónde debemos estar. Y como bien decía mi abuelita, lo cortés no quita lo valiente. Con esto llegamos al final de este programa. Estén con nosotros mañana, estén con nosotros todos los días de la semana, de lunes a viernes, en 5 días, con temas diferentes. Muchísimas gracias de nuevo.